Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mamás en el Backstage, donde hablamos de la maternidad con humor, con realidad y sin filtros. Soy Mariana Escafi, mamá de 2, y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores oficiales, DASPA by Dr. Andrés Durán. Es un centro de medicina estética, uno de los más avanzados de Latinoamérica, donde podrán encontrar todos sus tratamientos para su piel. Y recuerden que falta muy poquito para que se acabe esta promoción. Tenemos el 10% de descuento en los tratamientos si hacen una valoración, consultan y ahí les van a dar toda la información. Lo único que tienen que hacer es agendar su valoración y decir el código MAMA10. Aquí les dejo abajito el código para que lo tengan presente. Y esta promoción es válida hasta julio 16 del 2025 y toda la información la pueden conseguir en sus redes sociales daspa.back. Entonces ahí les dejo toda la información para que consulten y hagan su valoración. Y ahora sí, empezamos este episodio súper especial. Aquí tengo conmigo a Andrea Daza. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, bien, Mariana. ¿Tú? Bien, Andrés, ya estás un poquito más tranquila. Sí. Yo sé, habíamos hablado en estos días, estabas un poquito nerviosa porque creo, si no me equivoco, es la primera vez que vas a contar tu historia, digamos que adelante de mucha gente, o sea, que ya te van a empezar a escuchar muchas más personas, ¿correcto? Sí, correcto. No, pues lo saben mis grupos cercanos y mi Sí. familia, mis amigas y ya. Ok, Solamente. André, vas a pasarla bien, ya verás. Cero nervios, cero nervios. André, hay que darle contexto a las personas, a los que nos están escuchando. ¿Quién es Andrea? ¿Qué hace Andrea? ¿Qué le pasó a Andrea? Entonces vamos a irnos para atrás, cuéntanos un poquito sobre ti y comenzamos tu historia. Listo, dale. Mariana, bueno, Andrea Daza, soy de Valledupar, pero vivo acá en Barranquilla hace como 14 años. Soy veterinaria y zootecnista y trabajo para el sector ganadero hace 10 años. Uh-huh. Eh, bueno, no, todo empezó, pues tenía una pareja hace como 7 años, hace varios años. em, y un día, por temas, yo tuve un retraso Ok. y bueno, se me prendió enseguida la alarma porque pues nunca se me presentaba este tema de retrasos ni nada de eso. Y bueno, le dije a él, voy a hacerme una prueba de embarazo. Efectivamente, me hice la prueba de embarazo y enseguida positivo. Me volví a hacer otra porque pues estábamos ahí y efectivamente positivo. Me hice la de sangre también y positivo. O Entonces, sea, positivo. positivo. No había No otra. no había otra. Entonces, obviamente, pues nosotros no nos estábamos cuidando, pero pues, no estábamos como buscando tampoco un bebé. Pero bueno, al no cuidarnos, eso se veía venir. Pero sí era el sueño del papá de mi hija siempre tener una hija, siempre fue su sueño y el mío también. Pues yo siempre decía, mi propósito siempre era ser mamá antes que cualquier otra cosa, casarme, tener estudios, yo siempre había querido ser mamá. Em, entonces, bueno, yo enseguida nos fuimos para el ginecólogo porque resulta que ese mes yo decido ponerme, mejor dicho, yo dije, este mes ya voy a ponerme súper juiciosa, voy a empezar ejercicio, dieta, mejor dicho. Ese mes yo dije, me voy a poner regia porque ya tengo mucho tiempo descuidada y entonces empecé CrossFit, empecé dieta hasta decir no más, me empecé unos masajes con radiofrecuencia, Venus, de todo, que mejor dicho, yo ahí me acuerdo que yo le decía a la de los masajes que me diera duro en la barriga. O sea, yo a él le decía, dame Claro, y duro no en la barriga. sabías. No tenía ni idea. Y fue justamente ese mes. Yo cuando me hice la prueba tenía de 3 a 4 semanas y fue justamente ese mes el que empecé el tema de todo. Me hice masaje, me hice de todo. Hacía cángulo fines de semana. Mejor dicho, ese mes hice de todo. Incluso ese mes me tocó viajar a otra ciudad e incluso donde nos tocaba ir a visitar las fincas era en una montaña, unas montañas. Entonces yo escalé esas montañas y de todo. Entonces, pues los dos obviamente al recibir esa noticia nos preocupamos. Claro.
porque yo había hecho todo eso ese mes y había tomado, entonces yo estaba súper preocupada si estaba de verdad bien el bebé. Total, y la vida fue como que no, mi ciela, váyase al doctor Exacto, que usted está embarazada. exacto. Pausa. Entonces yo llamé enseguida a la del spa y yo le dije, oye, imagínate, y me dijo, la verdad yo no creo que esté bien, me dijo ella, porque el tema de radiofrecuencia lo primero que causa es abortos, o sea, Sí, porque no, es calor, es claro. claro, Entonces tiene me dijo, yo no sentido. creo que que el bebé esté bien, la verdad, pero pues anda. Y yo enseguida fui a mi ginecólogo y efectivamente todo estaba bien. La Ok, bebé gracias a estaba Dios. súper bien, iba súper bien. Entonces, bueno, ahí empecé, vitaminas, alimentación, todo súper bien. Pero bueno, esa felicidad me duró muy poco, la verdad. Mm, Eso fue como a finales de mayo del 2021. Y a finales de junio, un mes después prácticamente, eh, mi papá no estaba en la ciudad y mi papá me llama que se siente mal. Estábamos en plena pico del COVID Claro. y mi papá me dice que se siente mal, pero mi papá estaba en una finca eh, asistiendo y ayudando a una familia, mi familia, porque mi tío había fallecido de COVID. Ok. Entonces mi papá fue a ayudarlos en los temas de la finca, porque mi papá también era muy cercano con el tema de agropecuario y estaba allá, pero me llamó que se sentía mal, que había pasado una noche mal. Entonces yo le mandé unos medicamentos, pero a mí algo me decía que no era solo mandarle los medicamentos y me fui a buscarlo. Me fui a buscarlo porque igual, sin decirle nada, porque yo sabía que él no, si le decía que mandaba por él o que viniera, no lo iba a hacer. Entonces me fui a buscarlo. ¿Él sabía que estabas embarazada? Sí, él ya sabía en ese momento que estaba embarazada, Ok. sí, ya él sabía. Em, entonces nos fuimos a buscarlo, fuimos mi pareja, mi hermana mayor y yo. Y fuimos a buscarlo y allá llegó otro de mis hermanos. Nosotros nos fuimos de acá de Barranquilla, allá llegó otro de mis hermanos, fuimos a buscarlo, lo trajimos para acá, para Barranquilla. Él contra su propia voluntad, porque pues no quiso, no quería, y cuando me vio a mí peor, porque me dijo, Claro. ¿tú qué haces aquí? ¿Estás embarazada? ¿Tú qué haces aquí buscándome? Total, nos los trajimos. Al día siguiente, nos vamos para el laboratorio, nos fuimos al laboratorio, le hicimos la prueba de COVID y efectivamente tenía COVID. Entonces, bueno, desde ese día él me dijo, tú te alejas de mí completamente, déjenme aquí en la, en la habitación, vamos a hacer lo que haya que hacer, que listo. Bueno, ¿Él tenía algún tipo de no, antecedentes no, o...? no tenía nada. Ok, Mi papá siempre fue una persona muy sana, o- muy sana, muy ok. sana. Eh, entonces, bueno, empezamos el tratamiento, incluso con uno de los mejores neumólogos de acá de Barranquilla, porque pues es el papá de una de mis mejores amigas. Y él fue a verlo, fue obviamente con protección, súper protegido y todo, terminó consultas y se fue a verlo. Y llegó allá y pues nos dijo que sí, estaban los pulmones congestionados y todo ese tema, pero que le íbamos a iniciar el tratamiento. Iniciamos tratamiento, todo el tratamiento, empezamos en casa el tratamiento. ¿Sentías estrés en ese momento con la situación? Sí, ¿Qué claro. pensabas? No, claro, imagínate, en esos momentos siempre se le viene a uno el tema, pues todo lo que estaba pasando era que el COVID, muerte, COVID, Claro, muerte, COVID, muerte. Entonces, obviamente, todo el tiempo pensando en eso, que en que eso de pronto podía suceder. claro. Pero obviamente yo estaba muy confiada, mis hermanos estábamos ahí muy unidos, atendiendo a mi papá 24/7. Eh, yo estaba, a pesar de que estaba embarazada, pues yo dije, es mi papá, yo lo voy a atender, es mi papá y bueno, voy a tener, obviamente pasaba con tapabocas y no sé qué, pero pues estaba el COVID en la casa. Claro. Entonces, nada, mi mamá sí no estaba ahí, porque mi mamá sufre de la presión, entonces la teníamos donde mi hermano, donde mi otro hermano. Ok. O sea, Y ellos estaban sí, casados, claro, ¿correcto? Pero ahora mismo estaban separados por la sí, situación. exacto, por la situación. André, quiero hacer una pausita aquí. ¿Cómo era la relación con tu papá? La mejor, Sí. sí. Mi papá era todo para mí.
Mi papá era todo para mí, yo prácticamente, gracias, pues yo no movía un pie sin mi papá, sin aprobación de mi papá. Yo Claro. era al final y yo todo se lo consultaba a él, todo. Sí. Entonces por eso pues de mi actitud de, bueno, estoy embarazada, pero no me importa, es mi papá, voy a atenderlo a él y voy a sacarlo de esto. Claro. Estabas en una situación compleja, estando embarazada. Tenías que también pensar en la vida del bebé, en tu situación, obviamente en tu salud, pero tenías a tu papá. O sea, tu papá, como me estás diciendo, era también muy importante en tu vida y dividirse en esas dos emociones o ver cómo hacer para estar en las dos situaciones y que ninguno saliera perjudicado, es complicado, Sí, es claro, complicado. sí, fue muy, muy complicado, fue muy complicado. Él empieza su tratamiento. Sí, él empezó en tratamiento en casa y bueno, todo iba como muy bien, iba bien, iba bien. Le hacíamos exámenes casi cada 2 días y lo llevábamos a hacerle radiografías, en fin, todo se lo hicimos, todo a tiempo, todo, todo, todo. Hasta que, bueno, empezó a bajársele la oxigenación, pues es que, bueno, en esos momentos fueron muchas las cosas que pasaron y bueno, ahí recuerdo lo que puedo, pero se le bajó la oxigenación y empezó, el neumólogo le mandó oxigenación en casa. Y bueno, empezamos todo eso, el tema, y bueno, él iba bien, él estaba bien, él nos hablaba todo el tiempo. Algunos medicamentos le causaban como pérdida de memoria y cosas, y se les olvidaba y nos decía, y nos repetía, pero estaba bien, Estaba estaba en la bien. casa, estaba bien, estaba con su tratamiento. eh, Sentía a veces que se estaba ahogando, pero con el oxígeno, bueno, todo iba bien. Eh, una vez en los exámenes sí empezaron como a verse mal y bueno, empezó él a bajar la oxigenación, aún teniendo el oxígeno puesto. Y bueno, un día tuvo una crisis, se le bajó demasiado. Yo llamé al neumólogo y él me dijo que me lo llevara para la clínica. Pero yo decía, o sea, yo no quería, yo no Sí, quería, yo porque no en ese quería. momento, pues lo que se veía era, llegas a la clínica, te entúan y ya. Exacto, Eso era como el miedo de muchas personas, entonces la gente trataba de que no se fueran a la clínica. exactamente. Entonces, bueno, yo no quería, ni mis hermanos querían, ninguno, y él tampoco. Él estaba negadísimo a ir a una clínica. Claro, Entonces, bueno, ahí como que se mejoró él mismo y dijimos, bueno, vamos a esperar. El neumólogo le dijimos y me dijo, está bien, esperen, vamos a esperar. Pero al día siguiente, bueno, entonces al día siguiente, el sábado, creo que fue un sábado, amaneció tan bien, súper bien amaneció mi papá, amaneció súper bien que dijimos, ya lo logramos. Y él mismo dijo, mis hijos me salvaron y estaba súper contento, cogió el teléfono, voy a llamar a a este. sí, fui victorioso, Sí, ya ya estaba estoy bien. contento, pónganme música, o sea, estaba súper bien, súper bien, súper bien, pónganme música, díganle a su mamá que se venga para bailar, estaba súper contento. Y nosotros dijimos, lo logramos. Ese día mi hermana se fue, mi hermana estaba en un hotel y mi hermana se fue esa noche súper temprano, ella dormía prácticamente ahí, se iba al hotel, cambiaba y venía, y mi hermana se fue al hotel y temprano, ella se fue temprano, y bueno, yo le dije, no, tranquila, vete, yo me acosté, mi papá viendo. Nosotros siempre estábamos afuera del cuarto viéndolo, Claro. nos turnábamos, así sea de día, de noche, lo que sea, nos turnábamos entre un hermano y yo y mi hermana, éramos los tres ahí en la casa. Y bueno, ese día yo me acosté, a mi hermano le tocaba esa noche y yo me acosté en la cama, pues a mí casi no por el tema del embarazo me tenían, Más alejadita. exacto, pero aún así, pues ya en ese momento, ya después de estar tantos días ahí. Entonces, bueno, después de eso, el domingo, yo les dije, yo voy a hacerme las vueltas que no he hecho todos estos días. Llevábamos como 12 días en eso, 14 días, 15 días. Y yo dije, voy a hacer todas las vueltas, a lavar el carro, yo tengo un perrito, a bañar el perrito, a hacer vueltas del embarazo, cosas que tenía que hacer que no había hecho, tenía 15 días ahí encerrada. Me voy a hacer la vuelta. Entonces le dije a mi hermano, voy a bañarte, yo me quedo aquí viendo a mi papá y cuando ya tú te bañes, yo salgo. Efectivamente yo estaba viendo a mi papá
cuando de repente empieza, hija, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. Y ahí lo veo y la oxigenación estaba por debajo. Llamo a mi hermano corriendo, llamo a mi pareja, ven, estoy aquí en esto, mi papá esto, mi hermana, enseguida todo el mundo se viene para a buscar a mi papá y llamo al neumólogo, llévenselo a la clínica. Efectivamente, no lo llevamos a la clínica porque ya, de verdad, ahí ya pues lo vi como morado y me estaba diciendo, no puedo respirar, no puedo respirar. Y dije, vámonos para la clínica. Lo llevamos a la clínica. Bueno, tú sabes, con eso del COVID, las clínicas eran un caos, Colapsos, entonces sí. en una no la recibían, yo embarazada bajándome del carro, viendo en cuál la recibían, en cuál no, hasta que por fin lo recibieron en una, por el tema de EPS. ¿Cuántas semanas tenías, perdón? Ahí ya tenía 2 meses, 2 meses. tenía ocho semanas, podría Ok. tener. Entonces, bájeme del carro, busqué clínica, hasta que por fin lo aceptaron en una clínica, y bueno, ahí lo atendieron, en observación estuvo, y demoró como 2 días en observación. Él estaba ahí bien, hablaba con las enfermeras, le mamaba Te lo sacaron de gallo. esa crisis. Sí, Ok. le mamaba gallo a las enfermeras, estaba súper contento, mejor dicho, no se quería dejar poner pañales, que él no se iba a poner pañales, mejor dicho. Y estaba súper bien hasta que, bueno, nos dijeron que los exámenes estaban saliendo mal, los pulmones, en fin, y que tenían que meterlo a UCI. Pero que en esa clínica no se podía y nos tocó irnos llevarlos a otra clínica en ambulancia y demás. Ya yo ahí estaba vuelta a mierda. Claro. Em, yo, Porque estabas, yo sé por la situación, pero tú presentías algo, sentías que algo iba a pasar. sí, porque él me decía, Él te decía. sí, él me decía, y empezó como a darme instrucciones de las cosas que debía hacer. Claro. Entonces ya eso ahí para mí ahí empezó a decirme, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Bajaste como a la realidad. Sí, entonces cuando ya me hice UCI, a mí, imagínate. Claro. Entonces me tocó llevármelo, incluso ese día a mí me tuvieron que llevar a la clínica, porque me puse muy mal. Y yo decía, yo no siento al bebé, yo no lo siento, decía yo. Pero pues, ¿qué le iba a sentir? Imagínate con tanta vaina. Claro. Entonces, nada, me llevaron a la clínica y no, estaba súper bien. Ella como que ella estaba en su misión. Ella estaba súper bien, eso se movía hasta decir nomás. Y yo alcancé a mostrarle porque me llevan a la clínica estando mi papá en la clínica, todavía no estaba en UCI. Todavía no lo habíamos llevado. Y mi papá, yo alcanzo a mostrárselo. Solo me dijo como que no le vayas a poner Gonzalo, porque pensaban que era niño. Era niña. Que era Y niño. Gonzalo era el nombre de De él. él. Okay. Entonces me dijo, no le vayas a poner Gonzalo. Entonces, no otro Gonzalo, porque ya había como varios Gonzalos en la familia. Entonces, bueno, nos tocó llevarlo a UCI, lo metimos a UCI. Empezó todo el tema de UCI, intubaciones, demás, hasta que una vez, pues todos los órganos empezaron a fallarle y tocó hacerle diálisis. Y con la diálisis, no aguantó la primera diálisis, o sea, con la primera diálisis, a las 11 de la noche nos llaman que mi papá había fallecido. Duro. ¿Qué día exactamente fue ese? Eso fue el 21 de julio. Julio. Sí, ya va para 4 años. Perder un papá es, digamos que, como aterrizar, ¿cierto? Papá es la figura paterna, papá es protección, papá es, algo me pasa y está papá. Tú vas a una realidad, dices, me imagino, dices, no estoy protegida, no me siento protegida, estoy ahora mismo, ¿quién es ahora mi guardián, ¿cierto? Estás embarazada. Ese momento de duelo, ¿cómo lo manejaste estando embarazada? Porque tú sabes que siempre dicen, cuida al bebé, cuida a la bebé, no puedes llorar mucho porque le hace daño al bebé. Cosas que siempre dicen que no estoy muy de acuerdo, pero entonces tú cómo lo manejaste para sentir que perdiste a tu papá, pero también estabas embarazada y tienes que cuidarte también. No, yo eso no lo manejé. No lo manejé en ese momento. A mí, o sea, yo lo último que pensaba en ese momento era el tema del embarazo. No pensé en ese momento porque, bueno, retrocediendo un poquito, yéndonos como a la mitad de todo lo que te estaba contando, porque eso no termina ahí. Y a mí también me dio COVID estando
estando mi papá en la clínica. Ok. Estando mi papá en la clínica, a mí me da COVID. Mm. Y estuve muy, muy mal. Yo no podía ni hablar prácticamente porque era tosiendo y tosiendo y tosiendo. Yo estuve muy mal, estuve 2 días en la clínica, pero el ginecólogo dijo, sáquenla de la clínica. El ginecólogo le dijo, sáquenla de la clínica. Llamó al ginecólogo que me estaba atendiendo en la clínica y dijo, dale salida. O sea, dale salida porque ya va a estar bien en su casa. Pero entonces, en esa salida mía, entra el papá de mi hija a la clínica con COVID también. Entra a la clínica el papá de mi hija, él también, pues a mí me diagnostican COVID un lunes y a él el viernes. Y lo internan ese mismo viernes. Y lo internan una semana después. Y tu papá seguía en Mi papá en ese momento estaba en la clínica. la sí. clínica. O sea, digamos los Sí, 3 en la clínica. Exacto. Mi papá estaba en la clínica y a él lo internan. Ok. Él sabe de que mi papá está en la clínica, obviamente, porque pues él lo llevó. Claro. Y él lo internan en la clínica, pero a él lo pasan enseguida a UCI. A él enseguida lo pasan a UCI. Porque tenía los pulmones y la oxigenación muy baja. Mucho, o sea, demasiados Sí, casos es al que, mismo tiempo, claro. sí, Entonces, tu papá Gonzalo muere, pero entonces tu pareja estaba en estaba en UCI. UCI. O sea, ¿te acuerdas cómo manejaste todo esto? No, imagínate. Hay momentos que ya no me acuerdo. Claro. Obviamente hay muchas cosas que no recuerdo, pero pues cuando él entra a UCI, obviamente él tenía mucho miedo. Muchísimo, muchísimo miedo. Muchísimo. Él entra a UCI y mi papá todavía sigue en UCI. Mi papá Claro. estaba vivo en ese momento. Y bueno, nosotros hablábamos todos los días. Yo estaba con COVID, entonces no me dejaban ir a la clínica. Mejor dicho, yo me escapaba de la casa. Yo decía a mi mamá, voy a buscar algo en portería, pero yo me escapaba. Y yo me iba para la clínica, ahí me metí en la clínica. No me dejaban entrar a UCI, pero lo veía desde afuera. Hablaba con las enfermeras, tenía los números de todas las enfermeras, porque en esa clínica era un poquito más flexible. Y bueno, con ellas entraban y yo estaba afuera y me llamaban por videollamada y yo hablaba con él. Pero siempre tenía mucho miedo, porque él lo que me decía era que todos los días sacaban a alguien que fallecía de ahí. Oh, sí, Él claro. todos los días me decía aquí, todos los días. Y entonces tenía mucho, mucho miedo. Él todo el tiempo era, me voy a morir, aquí todos los días sacan a alguien muerto. Entonces, bueno, dándole ánimo, le ponía padres que oraran con él, le daba ánimos, hacía ejercicios de respiración con él, cuando me llamaba, en fin. Y bueno, fallece mi papá, pero yo nunca le digo a él que mi papá falleció. Yo nunca le dije a él porque pues era ponerlo peor. Claro. Fallece mi papá, él me llamó ese día y me decía que me notaba mal, pero pues yo decía no, por toda la situación. Él me decía que si pasaba algo con el bebé, porque no sabíamos qué era todavía en ese momento. Pero yo le decía que no, y bueno, ese día fue todo el tema de mi papá, lo cremamos, y bueno, eso fue muy duro, muy, muy duro. Claro. Y yo estaba afuera de la clínica dando gritos como loca. Claro. Fue muy, muy duro. Y bueno, él seguía en la clínica, pero nuevamente el mismo proceso, intubación, traqueotomía. Y él estaba ahí, ya hablaba yo con las enfermeras, me lo ponían y yo le hablaba. Muchas veces decían que pues se le aceleraba como la frecuencia cardíaca y me decían, sí te está escuchando. Y duró como, no recuerdo ahora, pero fueron como 7 días más o menos, 8 días que duró en eso. En eso me entero que es niña. Me llega la prueba de que es niña porque yo me hice el examen ese de genes que Genético. hace. Y me llegó la prueba y salía que era niña. Y bueno, ya lo llamé, le conté, se le aceleró pues la frecuencia cardíaca y eso, pero pues él estaba intubado. ¿Tú tienes esa noticia de que es niña? Digamos que en un momento, digamos, normal, es una felicidad. Esto era un momento muy agridulce. ¿Cómo tomaste esa noticia en medio de tantas cosas que te estaban pasando? Bueno, en medio de eso fue una alegría porque yo decía, esto es por algo. Yo decía, esto seguramente
es porque él va a salir. Ese era su deseo, tener una hija. Y esto es para darle una bendición a él. Entonces, en ese momento fue como, esto es algo que Dios me está mandando por algo, porque él se va a recuperar. Yo tenía fe que él se iba a recuperar. Siempre la tuve. Claro. Siempre la tuve, siempre la tuve. A él se le hicieron también todos los tratamientos, todas las cosas. A mí me ocultaban muchas cosas de él por mi estado. Entonces, ya se venía sabiendo como que iba empeorando su salud. Y no me decían, pero yo tenía otros contactos por afuera y me mandaban las historias clínicas, entonces ya yo veía todo. Hasta que un día, un 12 de agosto, cumpleaños de mi papá, cumpleaños ese día mi papá, yo voy a la iglesia ese día por el cumpleaños de mi papá, ya mi papá había fallecido, y luego de eso voy al cementerio. Ese día, María, había una cantidad de cucarachas en ese cementerio que no tengo ni idea de dónde salían tantas cucarachas. O sea, yo no podía ni caminar. Y a mí eso me dio como cosa, o sea, me dio, o sea, Sí, eso como no, que, no es bonito. sí, eso, y el ambiente estaba como pesado y yo no me sentía tan bien. Y el día anterior me había escrito una enfermera, como el estado de salud de tu pareja no es bueno. Entonces, y a mí no me lo decían, pero pues a mí por aparte las enfermeras me contaban. Y bueno, ese día llegamos a la casa, estaba yo sentada en la casa y una amiga llegó a despedirse porque se iba para fuera del país y sabía toda la situación que estaba viendo y me dijo, puedo ir a acompañarte un rato, me voy mañana, quiero despedirme de ti. Y yo, dale, ven. Y resulta, estábamos sentadas hablando, pendiente yo del celular, yo no me despegaba del celular nunca, ningún momento. Cuando de repente veo un movimiento de mi mamá, mi hermano estaba ahí también, y veo un movimiento de mi mamá, mi hermano, y yo, aquí pasó algo. Y mi hermano se asoma y me da la noticia de mi papá. Él fue también quien me dio la noticia de mi papá, y él viene y se asoma al cuarto y me dice, falleció. Tu pareja. Sí, Dios. sí, ahí, pues imagínate, otro olor 20 días después de la muerte de mi papá. Ahí pues me puse, mejor dicho, yo me tiraba al piso, yo daba gritos, empecé a vomitar y a vomitar y a vomitar y a vomitar. Entonces enseguida llegó, no, vamos para la clínica, que tú no te puedes poner así. Me llevaron a la clínica nuevamente. Ahí empezaron pues, a supervisar todo lo del bebé, a verme a mí. Y ya al final, eso fue como a las 5 de la tarde más o menos. Y ya como a las 11 de la noche dicen que no, que me dan salida. Y bueno, salgo de ahí, salgo de la clínica a afrontar todo. Obviamente, pues aquí estaba toda la familia de él y pues no querían dejarme involucrarme tanto en esos temas de cementerio, de funerarias, de todo eso. Lo hace más Lo de mi difícil, papá claro. tampoco pude hacerlo. Claro. Entonces yo nada, acostada, llorando, encerrada, hasta que bueno, fue el tema fueron 2 días como de velación, esperando que llegaran familiares de él que estaban por fuera. Fueron 2 días muy fuertes, muy, muy fuertes. Yo no me despegaba ya de la funeraria, no me despegaba, porque ahí, obviamente todo el mundo, que el bebé, que 10.000 cosas, pero yo ahí. Y ya, eh, lo cremaron y bueno. Dios mío. Demasiados duelos. Dos duelos muy, muy, muy complicados. Y siento que son dos duelos que marcan, digamos, tú como mujer, pero también a tu bebé, ¿cierto? O sea, se muere el abuelo, se muere su papá. Figuras paternas que son muy importantes en toda la parte, en todo su desarrollo, ¿cierto? En tú como mujer, como mamá y también con tu hija. ¿Cómo pudiste sobrellevar esos dos duelos en medio de también, pues estando embarazada y sabiendo que pues que la vida sigue, ¿cierto? La vida sigue, que eso es lo más
lo más duro, siento que pues se muere, la vida sigue, estás embarazada. ¿Cómo fueron esos primeros días donde tú dijiste, bueno, ya estoy en la realidad, estoy embarazada, es niña, pero tengo un dolor tan intenso dentro de mí? ¿Cómo manejaste todo? Lo que te decía ahorita, yo ahí, o sea, si con mi papá fue horrible, con el papá de mi hija también lo fueron dos pérdidas muy, muy grandes para mí. Y yo ahí, en realidad, que obviamente no debía hacerlo, pero lo último que yo pensaba era el tema del embarazo. Yo estaba tan cegada en el dolor que lo último que pensaba era en el tema del embarazo. Bueno, entonces pasó todo eso y empezó pues el duelo, pero yo estaba encerrada. Ya yo no estaba trabajando. Pues yo estaba trabajando, pero esos días no laboraba. Claro. Y fueron unos días que yo estaba encerrada. Yo no comía, yo no dormía, yo nada. Estaba ahí tirada en una cama sin querer hacer nada. Nada, nada, nada. ¿Quién era tu red de apoyo? ¿Quién te ayudaba en esos momenticos para que tú pudieras salir adelante? Mi mamá. Pero tu mamá también estaba pasando por otro duelo. Ella también Sí, estaba en su proceso, pero me imagino sí, que como mamá decía, tengo que sacarla adelante. sí. Mi mamá estaba ahí conmigo. Ujú. Y bueno, ella me decía, tienes que comer, tienes que hacer esto, pero yo no prestaba atención. En ese momento no quería saber nada, de nada, de nada. Y no me interesaba comer, no me interesaba dormir, no me interesaba absolutamente nada. Y cuando te hablaban de la bebé, que te decían, que me imagino que te decían, cuídate por la bebé, Sí, tienes claro, que todo el mundo comer por era la bebé. exacto. ¿Qué pensabas? ¿Qué No, pensabas de eso? yo sí sabía que bueno, que tenía que hacerlo, pero no tenía ganas. No, no me daban ganas, no me daban ganas, no me daban ganas. Y mamá me lo decía, mis amigas me lo decían, me escribían súper pendientes de mí, mis amigas más cercanas, mis hermanos, todo el mundo como muy pendiente de mí, mis compañeros de trabajo, mi jefe. Pero pues yo estaba cerrada y cegada a mi dolor, a estar ahí sin hacer nada. No quería saber de nada. De nada. Pero en esos momentos donde uno está tan solo, llegan demasiados pensamientos. Pensabas en el futuro, pensabas, esto no lo voy a poder sobrellevar, cómo voy a hacer. ¿Te llegaban esos tipos de pensamientos en la Sí, cabeza? claro. Incluso pues esos días yo no sabía si de verdad estaba bien. O sea, yo decía, yo no sé si está bien la bebé, porque yo no me la sentía. Entonces en ese momento yo decía, tengo que ir al médico a saber si está bien. Y como a los, no sé, como a los 15 días, un mes de haber pasado todo eso, dije, voy al médico. Porque tampoco tenía ganas de ir al médico, yo no tenía ganas de salir, yo no me bañaba, yo pasaba acostada en una cama tirada, echada prácticamente a morir. Entonces resulta que voy al ginecólogo y él me revisa y efectivamente todo está súper bien. La niña estaba súper bien, yo no. Él me pesó y resulta que si yo cuando fui la primera vez, el primer mes había pesado 60 kilos, cuando volví a ir al 4, tenía como 4 meses y medio, pesaba 50, había bajado 10 10 kilos. kilos. Había bajado 10 kilos. Y la bebé estaba súper bien de peso, súper bien de estatura, súper bien de absolutamente todo. Él me decía, tú estás mal, la bebé está bien y ella te está consumiendo todo porque ella sí está luchando. Eh, y el ginecólogo ahí me dijo, o sea, él me dijo, recuerdo las palabras que me dijo como, ¿tú quieres otra tragedia en tu vida? O sea, ¿tú quieres eh, tú misma ser la que ocasione otra tragedia en tu vida? Si es así, sigue como vas, sigue como vas. Si no es así, si quieres tener una luz, una esperanza, cambia eso que está, cómo estás actuando. Porque si no, no vas a sacar a tu hija adelante. Y ella sí está luchando porque ella sí quiere llegar a este mundo. Todas esas palabras a mí de verdad me llegaron y yo salí de ahí y le dije, bueno, mami, ya, yo me voy a dedicar a mi embarazo. Yo me voy a dedicar a mi embarazo, voy a sacar a mi hija adelante. Yo ya le tenía nombre desde antes, porque yo sabía que iba a ser niña. Yo le tenía nombre y yo dije, me voy a dedicar a Isabela. ¿Le Y pusiste nombre ese día o antes si tú ya tenías el no, nombre? nosotros incluso desde que nos enteramos, incluso antes, cuando hablábamos de tener Ajá. hijos, hablamos si es niña iba a ser Isabela. ¿Y si era niño?
Santiago. Santiago no iba a ser Gonzalo. No. Ya le ibas a... No. Nada de Gonzalo. Sales, digamos, como con otra actitud. Sí. Digamos que es que lo que pasa es que no soy experta, pero el duelo hay que pasarlo, ¿cierto? Hay una etapa donde es negación, rabia, culpa, y a uno como que va aceptando la realidad. Y yo creo que lo que viviste era normal en el sentido que tenías que pasar por esos pasos para estar un poco más tranquila con la situación. Te culpaste, ya que estabas un poquito mejor, te culpaste por estar así en los primeros días del duelo por tu hija o no sentiste ningún tipo de culpa? Sí, ya después, obviamente, ahora que te lo estoy contando, obviamente sí, me culpé, porque obviamente a veces pienso como que ciertas, no sé, ciertas cosas de la niña es de pronto todo lo que yo viví del embarazo. Entonces sí, después dije, no, no debí tomar esa actitud, pero bueno, ¿Como ya. cuáles cosas, si nos quieres compartir? No, de pronto la niña a veces es muy nerviosa, Ok, entonces desde chiquitica era muy nerviosa, entonces a veces siento que de pronto todas esas cosas afectaron obviamente a la niña. claro, sí. Pues dicen, no soy psicóloga, pero pues dicen que todo lo que uno, digamos, que siente, pues todo sí afecta de cierta manera al bebé. Lo que pasa es que lo están, a ver, siento que también nos ponen demasiado peso, o sea, nos ponen demasiada responsabilidad y peso, porque pues cuando uno está embarazada, pues tú dependes de la salud del bebé, nadie más, o sea, nadie Exactamente. más. Pero entonces estás pasando por un duelo que es natural llorar, patalear, gritar, sufrir, o sea, que es lo más natural que hay que hacer. Y entonces uno viene con esa culpa y dice, ay, ¿por qué lo hice? Pues es un Sí. duelo, es un duelo. Murieron dos personas demasiado importantes en tu vida. Empieza a transcurrir el embarazo, ¿cómo te empezaste a sentir? Bueno, entonces salgo de ahí, dije, mami, bajé, yo no estaba tomando ni vitaminas del Ujú. embarazo, nada. Bajé, compramos vitaminas y empezamos a cuidar mi alimentación. Mi mamá es experta cocinando y bueno, mi mamá me empezó a hacer de cuanta cosa, cremas, de jugos, mejor dicho, y comida, y yo empecé a comer súper bien, a dormir mejor, a tomar las vitaminas, a hacer ejercicio, a caminar. Y ya fui como, o sea, el ginecólogo fue parte fundamental con ese mensaje para que yo cambiara, pues, el rumbo que tenía Claro. y empecé, pues, a dedicarme totalmente al embarazo, totalmente a mi hija, empecé a dedicarme, yo tenía como 4 meses y medio ahí, y bueno, los 5 meses que me restaban fue completamente dedicados a mi embarazo. ¿Le hablabas a tu papá, a la pareja de tu esposo? De Sí, cierta forma rezabas? ¿Cómo era tu tipo de comunicación con ellos en esos momentos? bueno, rezaba no, yo era antes muy entregada a Dios, demasiado. Pero después de que pasó todo eso, me alejé completamente por obvias razones. Entonces yo me alejé muchísimo. Es ahora que apenas me volví a acercar un poco. Em, pero yo me alejé muchísimo de Dios, entonces no rezaba ni oraba. Simplemente con Dios tenía rabia, Ujú. sentía mucha rabia, resentimiento de por qué me ponía esa prueba tan dura a mí. ¿Por qué de esa manera? O sea, porque dos personas que yo amaba mucho. Y bueno, comunicarme con ellos sí, incluso pues sentía muchas veces en momentos muy duros que me mandaban mensajes. A veces encontraba plumitas donde no había posibilidad de que llegaran. En una maleta de él que yo tengo, encontré una pluma del papá de mi hija. em, y así encontraba plumas muy seguido, muy Wow. seguido, muy seguido. Eso eran como mensajitos. Sí, lo sentía, Claro. lo sentía. ¿Y a tu hija? ¿Le hablabas? Sí, también. Ya después de ese quinto mes ya empecé a dedicarme al embarazo, me consentía la barriga, me hacía masajes, hice un tema de pinturas con mis amigas. ¿Ya sentiste ese verdadero Sí, vínculo, que sí, el famoso vínculo, que pues supuestamente hay que tenerlo desde el primer día número uno, pero por situaciones no, unas veces no es así? exactamente. Ya empezaste a tener como esa relación de embarazo y digamos que disfrutar el embarazo, que es lo más bonito. Sí, exactamente. Y no, y yo siento que lo disfruté a pesar de todas esas circunstancias, siento que después del quinto mes yo disfruté el embarazo. O sea, yo me sentía diferente.
en ese momento, como te decía, yo antes no pensaba en el embarazo, en esos 2 meses de mi tragedia, yo no pensé en el embarazo, pero con el 5.º mes en adelante, yo no pensé en la tragedia que había tenido. Ok. Yo estaba dedicada completamente a mi embarazo. Cambiaste totalmente Cambié totalmente, sí. tus pensamientos, digámoslo así. El dolor y el duelo iba a estar, pero lo transformaste y te dedicaste fue más a tu bienestar y a tu hija. Exactamente. Nace Isabela, ¿cómo fue ese nacimiento? Sí, nací Isabela. Bueno, me hice la ecografía, la última que mandan, y se la llevo al ginecólogo, y el ginecólogo me dice, esto es para hoy. Y yo, ¿cómo así? Mamá también asustada. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, no, para mañana a las 7 de la mañana. Entonces, bueno, programamos todo porque yo tenía la placenta ya muy madura, y el ginecólogo dijo, no, tiene que ser ya, tiene que ser, mejor dicho, de urgencia, no para esta tarde, era mediodía, y me dijo, no para esta tarde, pero sí mañana a las 7 de la mañana. Y efectivamente, alistamos todo, ya yo tenía casi todo listo, y bueno, al día siguiente estábamos a las 5 de la mañana en la clínica, mi mamá y yo, y el papá de mi pareja estaba aquí, había venido, y se había venido al nacimiento de su nieta. Él no vive aquí en el país, y se había venido a estar conmigo, al abuelito de Isa. Y bueno, ahí nos fuimos a la clínica. A las 5 de la mañana estábamos ahí en la clínica, bastante asustada, obviamente. Obviamente muy asustada, porque yo decía, bueno, con tanta cosa que me ha pasado, pero entre sí yo decía, no me puede pasar otra, y ya la van a hacer bien. El ginecólogo, bueno, no estaban aceptando entrar a más nadie, sino pues a la pareja, al esposo. Entonces hablé con el ginecólogo para que mi mamá entrara, y gracias a Dios la dejaron entrar. El ginecólogo habló y la dejaron entrar. Y bueno, ella estuvo conmigo. Ella fue la primera persona que cargó a Isabela. Nació súper bien, súper bien, súper bien. Ahí me acompañó el pediatra. ¿Fue cesárea? Fue cesárea, sí. ¿Y para ti fue un momento de plena felicidad o sentías un poco de nostalgia o dolor porque no estaba tu papá y tu Sí, pareja sí, contigo? obviamente. Obviamente fue muy feliz, la verdad. Yo estaba, como te decía, yo estaba centrada en mi embarazo y en mi hija. Ujú. Pero obviamente ahí se vinieron muchos recuerdos. O sea, muchos recuerdos y nostalgia de que cómo sería si ellos estuvieran acá. Yo me llevé las fotos de ellos, se las puse apenas ellas estaban en el cuarto. Pero siempre tenía en la mente como, ¿qué sería si ellos estuvieran acá? ¿Cómo Claro, sería esto diferente? claro. Pero bueno, enfocada en ella, nació, ese día estuvimos en la clínica, nos dieron salida al día siguiente, y bueno, no, ella ha sido la esperanza de todo. Ahí nació otra yo, o sea, otra persona totalmente. ¿Qué cambios tuviste cuando nació Isabela? ¿Qué cambios sientes al momento que nació Isabela? No, obviamente me siento otra mujer, todo como veo todo quién era mi mamá conmigo, entonces ya me siento como en el lugar de ella, eh, me siento, no sé, más desarrollada, más yo, cumplí como mis sueños, Claro. cumplí un sueño, me siento, sí, más yo, quien de verdad quería ser. André, criar no es fácil. Y digamos que menos siendo mamá en este momento soltera. O sea, pues el papá no está. ¿Qué retos has tenido criando a Isabela? Bueno, muchos, muchos, muchos. Eh, bueno, la verdad, Isabela ha sido una niña muy sana, muy sana. Desde el primer momento, bueno, he tenido a mi mamá al lado, Ujú. yo vivo con mi mamá, y pues gracias a la experiencia de ella me ha ayudado muchísimo en todas las cosas que hago con Isabela. Em, pero han sido muchos retos porque pues yo trabajo. eh, entonces, entre el trabajo, la atención a la niña, porque a pesar de que pues mi mamá está conmigo, la responsable 100% de todas las cosas de Isabela soy yo.
y la que las hace, no tanto los responsables, sino pues que la que las hace soy yo. 100% casi todas las tareas que un bebé implica las hago yo. Claro. Entonces, bueno, ha sido muchos retos, sobre todo pues uno de los retos y de las cosas que me han pasado que pues empecé a, pues, a recordar mucho y a abrir los ojos y ver cómo voy a actuar en las cosas es, Isabela empezó a preguntar por su papá, Ujú. por obvias razones. Por obvias razones ve a sus compañeritos en el colegio, sus amigos, que todos tienen una mamá y un papá, y ya hace mucho, porque ella habla hasta decir no más. ¿Cómo has abordado ese tema? Bueno, al comienzo no sabía cómo abordarlo. Bueno, yo siempre fui sincera con ella, a pesar de su corta edad, al año ella decía papá, y yo siempre le decía, papá está en el cielo, papá está en el cielo, le decía simplemente eso. Pero hace como 6 meses que ya empezó a decirme cosas más fuertes, dije, no, a pesar de que ella sea chiquita, yo la voy a llevar a psicólogo para ver, o sea, para ir las dos a ver Sí, qué me... abordar la situación distinta, porque los niños son muy literal. Claro, Recuerdo que, pues, obviamente esto no nada, ni se asemeja a tu situación, pero yo tenía un perrito muy amado en la familia y mi hija me decía, Pasha, ¿qué le pasó a Pasha? Está en el cielo, está en el cielo. Y cuando estábamos en un avión, me dice, no encuentro a Pasha. Yo no, pensaba que iba a ver a Pasha. Entonces, claro. uno unas veces, uno como para esconderle el dolor o ponérselo de la forma más bonita la situación, uno de pronto cae en esa trampa porque son muy literales. Entonces, si Claro, tú le dices, está en el cielo, ellos van a lo va a buscar buscar en en el el cielo. cielo. Sí, efectivamente era así. Ella desde chiquitica señalaba el cielo, tenía un año y decía, señalaba el cielo y decía, Claro, allá está papá, claro. desde chiquitica. Y bueno, hace 6 meses, ya Isa tiene 3 años y 4 meses, pero hace como 6 meses ya empezó a decir frases como muy fuertes. Em, este año empezamos a ir a la iglesia y ella empezó como a tener la palabra Dios en su cerebro. Ujú. Entonces un día peinándola para ir al colegio me dijo, mami, Dios es malo. Y yo, hija, ¿por qué dices eso, mi amor? Me dijo, sí, Dios es malo, mamá, porque se llevó a mi papá y yo no quería que se lo llevara. Imagínate. Una niña de 3 años diciendo eso. Los niños sorprenden, los niños sienten. Imagínate. Y efectivamente era es lo que yo también pienso, o sea, Claro, efectivamente es lo que yo también pienso, pero bueno, yo ahí me voy en llanto enseguida. Yo no sabía cómo responderle. O sea, ¿qué le respondo? Yo me voy en llanto, pero yo la estaba peinando por atrás y yo pensando qué decirle. Y yo le decía, no, hija, Dios no es malo, hija, pero yo no sabía decirle por qué no era malo. Entonces, bueno, después de esa frase yo dije, no, yo me voy a un psicólogo porque yo no voy a poder con esto. Yo no voy a poder con esto. Yo no sé, quizás con qué más me va a salir Isabela más adelante. claro, y tenías que tener herramientas de Claro, cómo abordabas esta situación y es totalmente válido y súper bueno que hayas ido a un psicólogo. exacto. Y me voy a un psicólogo y empezamos a ir. Va Isabela. Y bueno, ella empieza a trabajar en ella, a reorganizar su sistema, porque eso era lo que me decía, como que no tenía el sistema de familia organizado. Claro, Empezó a reorganizar su sistema y pues ella me dice que más que todo tiene que trabajar más es conmigo, para que yo sepa cómo actuar frente pues a las frases, a los pensamientos de ellas, a las actitudes y demás, porque ella está muy chiquita todavía, pero que sí la ve de vez en cuando, pero más que todo es conmigo para que yo sepa cómo actuar frente pues a las cosas que ella sale. claro, claro. ¿Y qué herramientas te dio? Algo que nos puedas compartir. De pronto, si Isa te vuelve a decir eso, ¿cómo lo abordarías en este momento? Ella lo que me decía era como que los niños tienen un pensamiento que a ellos hay que hablarles muy concreto, Ujú. porque el pensamiento de los niños es muy abstracto, entonces hay que hablarles muy concreto. Entonces, sí, o sea, explicarles y decirles siempre la verdad. Ella me decía Ok, siempre decirle la verdad y hacerle las cosas muy concretas. No darle tantas explicaciones en estos momentos, porque por el mismo pensamiento de ellos. Entonces era decirle, sí, tu papá se fue al cielo, tu papá se enfermó y falleció. Tu papá no está acá con nosotros, no está acá con nosotros, está en el cielo. Pero ella me dijo, bueno, si tú crees y le quieres decir que está en el cielo, dile. Y efectivamente, pues le sigo diciendo de esa manera,
porque muchas veces tiene tiempo de no preguntarme, a veces lo coge como Una etapa. muy seguido, deja de preguntarme y así. Tiene varios días de no preguntarme, pero cuando me pregunta se lo digo. Y ella lo manifiesta en todo. O sea, por ejemplo, echa una historia, dice una historia y dice eso. Como que, ay, y su papá está en el cielo, mamá. Entonces dice historias similares pues a la vida de ella. Y cuando viajamos en el avión, ay, allá está mi papá, mamá, allá está mi papá. Dice, está mi papá allá en el cielo, allá está mi papá en el cielo. O, si vamos en un avión podemos ver a mi papá de cerca, así me dice a veces. Claro, sí, porque son muy literales, lo que te Claro. decía, ellos, o sea, te dicen, él está aquí y lo va a buscar ahí. Exacto. La figura paterna es demasiado importante, muy importante. ¿Cómo has tratado tratas de cumplir ese rol de figura paterna también? ¿O cómo has manejado también esos momentos donde, Dios mío, ojalá yo tuviera esa mano, de pronto una mano un poquito más fuerte, una mano ayuda, que me ayude con estas situaciones? Y Sala está pequeña, pero ahora viene lo bueno. O sea, cada vez más complicado. Sí. ¿Has tenido esos momentos que tú dirías como, ay, Dios mío, ojalá estuviera aquí para Sí, ver si claro. nos puedes compartir un poquito de pronto algún momento que tú dijiste, ay, lo necesito acá? Cualquier momento, cuando voy a las actividades del colegio, que todos están con sus papás y yo no, entonces ahí, mejor dicho, Claro. me desarmo. En esos momentos para mí es muy difícil, muy difícil. Bueno, con mis amigas, pues todos conocen mi situación y bueno, tengo una amiga muy cercana que no está con su pareja tampoco, entonces paso mucho tiempo con ella. Y bueno, para nosotras ahí nos apoyamos entre las dos. eh, pero los momentos donde de pronto en el colegio me cuesta mucho, me Claro. cuesta mucho. Y no, que hace poco celebramos el Día de los Padres en el colegio, tenía que ir mamá y papá. Yo, como en el colegio saben la situación, me dicen que si quiero llevo a mi mamá y va mi mamá. Pero pues ella ve eso, o sea, Sí. ella ve a todos los amiguitos con su papá y ella no. Entonces eso a mí me da muy, muy duro. Claro, no, total. Y eso es un tema que vas a tener que poco a poco cuando vaya creciendo, dándole más herramientas, dándole más, no tanto explicaciones, pero sí como herramientas para que ella vea que va a estar bien y que papá va a estar, pero de otras maneras, de otra forma distinta. Andrés, si a ti te preguntaran hoy, ¿cómo estás? ¿Tú qué contestarías? ¿Cómo estás tú ahora mismo? Bueno, no, yo estoy bien, yo Ok. estoy bien. Eh, el duelo yo nunca lo hice. Yo creo que yo como que hice una etapa del duelo y ya no llegó el embarazo y no continué con las otras etapas. Eh, Obviamente a mí me hace muchísima falta mi papá para todo, Claro. para absolutamente todo. Lo que yo te decía, mi papá, yo no movía un pie sin la autorización de mi papá. Y no era como autorización, a mí me nacía pedirle a mi papá consejos, apoyo, respuestas, todo. Claro, es que papá es amor, protección, guía, es la fuerza. Claro, y pues obviamente mi pareja, el papá de mi hija, eh, teníamos muchos planes, muchos planes. Y bueno, ver que me duele muchísimo ver que pues su sueño siempre fue tener una hija y bueno, la tuvo, pero pues no la está disfrutando. Claro, claro. Vamos a pasar, André, a la última sección, que es la sección de preguntas. Pero antes les quiero recomendar el restaurante La Pizzeta, un restaurante espectacular. Venden las mejores pizzas a fuego de leña, deliciosas. Tienen un parque súper chévere para los niños, para que puedan ir con sus amigas, con su familia. También puedes hacer cumpleaños. Mejor dicho, es un excelente lugar para toda la familia, mientras que tú estás relajada, tomándote algo, tus hijos, tus amigos están jugando en el parque. Toda la información la pueden conseguir en sus redes sociales, lapixeta.rest. Se los súper recomiendo para que vayan cualquier día de esta semana, el fin de semana, cuando quieran. ¿Has ido? Sí, Delicioso, sí, ¿cierto? súper rico, A ver, delicioso. esas pizzas son... Y el parque es súper chévere. Yo ahí he llevado a Isabela ahí feliz. Yo me siento con mis amigas a hablar. Y es seguro. Exacto. Entonces es un parque súper manejable, que eso es lo que me gusta también. Sí. Que no son esos parques como que gigantescos, que no sabes dónde quedó la Sí, peladita. uno se sienta afuera y está viendo ahí en el Estás parque. viendo esa, y no, la comida es Sí, las deli. pizzas deliciosas. Me encanta.
Bueno, ahora sí vamos a pasar a la sesión de preguntas. Un momento, aquí está. Andre, ¿qué descubriste de ti como mujer al convertirte en mamá en medio del duelo? Bueno, que puedo hacer muchísimas cosas a la vez. O sea, yo en medio de esto siempre había tratado como de ser multifacética, pero pues ahora yo me asombro de todas las cosas que yo puedo hacer eh, en un día. O sea, yo a veces llega la noche y digo, yo hice todo eso hoy, o sea, Claro. yo hice todo eso, o sea, todo lo que puedo llegar a hacer en un día, eso descubrí. Y tú me comentas que no tienes ayuda, o sea, tu ayuda es tu mamá, pero no tienes una ayuda externa, No, una no, nanita. no. Entonces, ¿cómo? O sea, quiero aquí dar un poquito de información. ¿Cómo haces cuando son las 12 del día, llega tu hija del jardín, del colegio, y esas 4 horas que hacen falta, 5 horas para trabajar, ¿cómo haces? No, y es que yo tampoco sé cómo hago, pero lo hago. Bueno, y se hace siesta. Ah, Y bueno, se la hace famosa siesta. Ay, siesta y sí, la Dios sagrada mío, siesta. Señor. Esa siesta es sagrada. La hace siesta hasta las 3 de la tarde. Y luego de 3 a 5 y media, 6 que yo dejo de trabajar, mi mamá me apoya con el tema de la niña. Obviamente, eso porque, bueno, trabajo en la casa. Y ella, a pesar de que mi mamá me ayuda y eso, ella siempre pues quiere estar conmigo, obviamente. Claro. Entonces me llama, se me monta encima, entonces coge un computador de juego y se sienta al lado. Yo también estoy trabajando, se sabe el nombre de todos mis compañeros. Dice todo el tiempo llamar o sea, al nombre de mi jefe, llama a mi jefe todo el No se te tiempo. olvide, de vaina no te dice como, oye, no se te olvide el informe que tienes que mandar hoy Sí, a las 5 de no, la tarde. allá los compañeros dicen eso. Ella ahorita está formulando proyectos, ella ahorita A un está, asistente. sí, no, entonces ella pasa todo el tiempo ahí, entonces se me quiere subir encima, no sé qué. Es algo medio caótico a veces, entonces, mamá, me ayuda, llamo a mi mamá para que pues venga a cogerla, Claro. pero tiene sus ventajas y sus desventajas el tema del teletrabajo. Bueno, Sí, sobre todo con una niña tan pequeña. Pero total. pues en medio de mi situación, para mí ha sido una gran bendición poder trabajar desde la casa. Claro. Porque como yo no tengo ayuda de nada y no, pues no tengo una pareja, pues a mí me toca todo lo de Isabela. Desde bañarla, alistarla, hacerle merienda, hacerle desayuno, llevarla al colegio, traerla, cambiarla, dormirla, todo, absolutamente todo. Entonces, en medio de todo eso, el teletrabajo ha sido una bendición porque me ha permitido pues estar, Flexibilidad. sí, flexibilidad y estar 24/7 con mi hija en todos los momentos. Qué chévere, qué bueno. André, siempre cuando a ti te dicen, haz la familia, cuando estabas chiquita en el preescolar, pequeña, te dicen, haz la familia y tú pones mamá, papá, hermanito, perrito, ¿cierto? Y la casita. Para ti, ¿qué significa hoy la palabra familia después de todo lo que has vivido? Familia sigue siendo lo mismo. Familia sigue siendo lo mismo. Mi papá, a pesar de que no esté, lo siento en mi corazón. Y a pesar de que mi pareja no esté, también lo siento en mi corazón. A los dos lo siento en mi corazón y siguen haciendo parte de mí. Siguen siendo parte de mí y seguirán siéndolo y también de Isabela. Eh, a pesar de, pues, de que su papá no esté, yo siempre pues se lo muestro, se lo digo, y es tu Claro. papá todo el tiempo. Y de mi papá también le hablo, es tu abuelito, tu abuelito, tu abuelito. Obviamente le digo que está en el cielo, pero es su familia, es su familia. Y pues también, gracias a Dios, pues tengo mis hermanos que han sido apoyos fundamentales en todo esto. Y el tema con Isabela, ellos, mejor dicho, Isabela para ellos es todo. Entonces, no solamente el tema de familia, sí, pero el tema de la familia es mamá, papá, hijos. Lo que te pintan, pero no es lo que Exacto, siempre va a exacto, ser. Pero sabes exacto, que siempre te lo ponen así en la neverita. exacto. Pero nuestra familia pues también son pues nuestros hermanos, nuestros amigos. Para mí, tengo unas amigas que, mejor dicho, son mi familia, que desde chiquita somos amigas y son mi familia. Entonces, no, para mí familia sigue siendo lo mismo, pero tenemos otras personas que hacen parte de ella. Tenemos otras personas que hacen parte de ella y pues nuestros familiares externos que también lo son. Uno arma su dibujo. Sí, uno Así mismo es. va armando su dibujo. ¿Qué le dirías hoy a esa Andrea embarazada y rota por dentro, pero tratando de mantenerse de pie?
Si te puedes ir para atrás y digamos que te encuentras a esa Andrea devastada, ¿qué le dirías? No, pues que siga adelante, que ella va a poder con todo, que ella es valiente y que va a poder con todo. ¿Cómo has aprendido a celebrar la vida incluso con tanta ausencia presente, con tanto duelo? Yo creo que esa celebración y todo se debe gracias a Isabela. Isabela para mí cambió todo. Desde que el primer momento que yo la vi a ella, para mí cambió toda mi vida. Como te dije ahorita, nací otra vez. Sí, Nací otra vez y la celebración está en torno a Isabela. En torno a Isabela. Mi vida está dedicada a ella. qué O lindo. sea, yo, gracias a mi trabajo y gracias a todo, puedo vivir cada momento de Isabela. Y aunque a veces sea caótico, ella fue y es la esperanza y la luz en medio de, pues, de todo lo que me pasó. ¿Ves cositas de Isabela, de tu pareja Todo o de tu papá? de mi pareja, todo. Sí. De su papá es idéntica, es idéntica. Qué lindo. Hasta los dedos de los pies. Qué lindo. Sí, en gestos, en su físico y en los dedos de los pies, hasta en los dedos de los No, qué pies lo risa, sacó. qué Y bueno, risa. Pero qué lindo, sí, sí, sí. qué lindo. Sí. La última pregunta. ¿En qué momento sientes que Isabela ha sido tu hija más que tú la de ella? En todos los momentos, Sí. en todos los momentos. Sobre todo en esos momentos, hoy antes de salir, Isabela es una niña muy cariñosa, demasiado cariñosa. Ella es tesa porque tiene un temperamento súper fuerte, es lo que ella diga, es imponente, ¿Y ese salió la mamá o el papá? eso sí a la mamá. Entonces Isa es fuerte, pero es una niña muy cariñosa, demasiado. Entonces, hay momentos de que, en los momentos en que yo estoy devastada, y sin que ella lo sepa, ella sale con un te amo, mamá, te amo, yo estoy aquí, me abraza. A veces me ve brava y me dice, no te pongas así, mamá, ven y me abraza. Qué linda. Hoy yo estaba muy nerviosa, tú sabes que yo estaba nerviosa para esto y en la mañana de repente la estaba cambiando y me dio un abrazo y me dijo te amo. Y esto es un mensaje, o sea, esto es un mensaje, siempre en los momentos ella está ahí. Entonces, siento que ella ha venido siendo mi guía en todos estos años, estos 3 años que tiene. Ha ido, me ha hecho aprender demasiado, cosas que jamás pensé que podía hacer. em, Todo eso que hago en un día, porque pues mis días son de verdad algo caóticos. Saqué el tiempo, este tiempo para estar Sí. aquí. No sé ahora que prenda el celular cómo va a estar, pero Andrea, ¿estás bien? sí, porque yo jamás lo pongo en modo avión. Em, pero ella en estos 3 años me ha demostrado de verdad quién puedo llegar a ser yo. Todas las fuerzas que puedo sacar, Increíble. porque pues ella es la que me hizo sacar fuerzas de donde no las tenía. De donde no las tenía desde ese 5.º mes de embarazo, ella fue la que me hizo sacar fuerzas para hacer y para sacarla a ella adelante. Y así va a ser siempre, ya verás. Andre, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por escribir en el formulario, por tratar de cambiarnos las fechas. Ahí lo logramos, estamos Lo aquí. logramos. Espero que te haya gustado. Si quieres decir algo a las cámaras, quizás a una mamá que está pasando por la misma situación o pasó por la misma situación, ahí te da las cámaras para que les des algún tipo de mensaje, consejo. Adelante. Bueno, no, yo creo que el consejo que yo puedo dar en estos momentos y en base pues a mi experiencia es que aunque parezca que no podemos, siempre podemos, siempre podemos. Yo no creía que yo iba a poder. Yo en el momento que pasé todo eso, yo decía, no voy a poder, no voy a poder. Pero yo creo que siempre podemos eh, y siempre al final hay una esperanza. Hay una esperanza en medio de todo, de todo, de todo, siempre hay una esperanza. Y mi esperanza en medio de todo mi dolor fue
fue Isabela, mi hija. Gracias, gracias, Andre. Bueno, esto es Mamás en el Backstage. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube o calificarnos con 5 estrellas por Spotify. Hasta la próxima. Bye bye.